All New Nido, Move Friendly. En Super Zoo ya comenzaron los Super Days, del 2 al 8 de enero. Para todas las familias, toda la magia del sur, Colún. Llegó Free Flow al peaje Quinta de Ruta del Maipo. La nueva cuenta digital Scotia Cero. Imperdible. Comenzó la liquidación desde 990 pesos en Corona. Y Top Gun Maverick, imperdible en Paramount Plus. Presentan Chilevisión Noticias. Bien, continuamos con las noticias, ahora en Chilevisión Noticias AM, viernes. Saludamos a quienes se están integrando a la sintonía. 6 de la mañana con 29 minutos, 14-15 grados está bordeando la temperatura actual. Tal cual. Ha bajado un poquito la temperatura, pero unas décimas nomás. La máxima se estima que va a estar en 30 grados, muy similar a ayer. Ayer alcanzamos 29 finalmente en Santiago. Y tenemos imágenes de las carreteras. Nuestro dron Machacín está en el sector de la Ruta 68 con el enlace Américo Vespucio. Tránsito normal y yo diría fluido a esta hora de la mañana, sobre todo en uno de los dos sentidos. El otro está un poquito más lento. En dirección al norte siempre está un poquito más lento ahí, Ruta 68, pero en dirección hacia la región de Valparaíso un poco más fluido. Me topé con harta gente que se iba de vacaciones. ¿Tempranito? Tempranito con los autos cargados. ¿Autocargado? Sí, autocargado, tipo 5 de la mañana estoy hablando. ¿Sí? O sea, hace 1 hora y media. ¿Y Karina Álvarez cuándo carga el auto? El auto lo cargo mañana mismo. Runaway. Se va de vacaciones Karina Álvarez. Escapando. Su último día laboral. Y Clau escapando de Santiago. Sí, bueno. Sí, tal cual. Oye, vamos a revisar las claves del día para que ustedes sepan qué está haciendo noticia. Bueno, el presidente Gabriel Boric anunció un nuevo paquete de ayudas sociales. Se duplica el bono marzo y se crea el bolsillo familiar electrónico, una iniciativa que permitirá descuentos en la compra de alimentos a través de la cuenta RUT. Estas son parte de las 7 medidas que ahora deberán ser discutidas y respaldadas en el Congreso. Un joven quedó con lesiones graves tras lanzarse al agua desde un acantilado de casi 30 metros de altura en Angola, en la región de la Araucanía. El afectado, que realizó este salto junto a un amigo, tuvo que ser rescatado por personal de bomberos para luego ser trasladado a un recinto de urgencia. Bueno, y sigue escalando la polémica por los indultos otorgados por el presidente Boric a 13 condenados. Uno de los beneficiados, Luis Castillo Opaso, contaba con un amplio prontuario con 5 condenas por delitos de hurto, lesiones y robo. La ministra del Interior, Carolina Toa, justificó el indulto asegurando que siempre son personas que tienen un reproche de la justicia. Una adulta mayor de 68 años fue golpeada y amarrada por asaltantes que entraron a robar a su casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Este hecho provocó indignación entre los vecinos, quienes después de trasladarla hacia un centro asistencial encabezaron una protesta para exigir mayor seguridad en el lugar. Tras un intenso operativo fue capturado Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa en México. La detención ha generado varios disturbios e incidentes en la ciudad de Culiacán, hasta donde el momento se han reportado al menos 6 muertos y cerca de 30 personas lesionadas. Y el alcalde de Valparaíso, junto a otras autoridades de la zona, están proponiendo la creación de una policía del turismo ante los casos delictuales que afectan a los visitantes. Es una política que ya existe en otros países. Menciona lo siguiente, Karina. Esto ocurre en Viña del Mar. Y esto queda captado, afortunadamente hay una cámara de seguridad que capta la acción de quien finalmente se trataba de un pirómano. Acá se acerca a este contenedor de basura él. Y él como que fuera a botar la basura simplemente, pero miren lo que pasa a continuación. Sí. Él, bueno, ahí comienza a prender fuego posteriormente, sale humo. Y acá esta acción la advierten algunos testigos. Llaman ahí hay un patrullaje que se estaba realizando en la inmediación, pero lo curioso viene cuando él incluso se presenta como bombero. Sí. Él les dice que era un bombero, que se despreocuparan, pero después queda totalmente desenmascarado. Por los testigos que había en el lugar, que además esto se realiza, y eso para que veamos también
el carácter que tiene esta situación, que muchas veces puede ser un trastorno de las personas y que por lo tanto hay que tratarlo, porque esto fue en calle Arlegui, que es sumamente transitada. Sí. Entonces él tampoco podía pretender que alguien no lo hubiera visto. Fueron los mismos testigos los que le dijeron a Carabineros que la persona que había prendido fuego era quien se estaba haciendo pasar por bombero. Claro, escuchemos lo que dijeron las autoridades. Evidencia ahí. Escuchemos. Mientras efectuaba un patrullaje preventivo en el sector céntrico, detectó un contenedor de basura que se estaba incendiando. Al proceder a regularizar la situación, se acercó un individuo adulto señalando que él era bombero y que estaba también interviniendo en la solución del problema con el incendio del contenedor. En esa entrevista con el personal de Carabineros se acercó otra persona sindicándolo a él como el autor del incendio del contenedor de basura, por lo que el personal que se encontraba en el lugar procedió a su detención. El individuo adulto que habría efectuado el incendio no tiene antecedentes y fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía. Es importante esta detención, por lo menos para que se evalúe en qué situación está, si es que necesita tratamiento psicológico y así se pueda prevenir que inicie fuego en otras partes, ¿no? Considerando todo lo que ha pasado en este verano en la región de Valparaíso. Claro, y ver además que antecedentes ahí hacia atrás, porque a lo mejor también pudo haber provocado otra situación de esta naturaleza. Claro que sí. Bien, vamos a hacer una pausa. Cortita. Ahí con estas imágenes de fondo de la ruta 68, hay ya un poco más de movimiento. Claro que sí, con Américo Vespucio, ahí está la Rosa Vial, con alto tránsito vehicular hasta hora de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, espérennos. Bien, estamos de vuelta, ya nos está esperando Kevin Pons para tener más detalles sobre este asalto, Karina. Sí. Bien violento, en donde hay una mujer, una mayor de edad, que fue maniatada por estos asaltantes. Buen día. ¿Cómo están, muchachos? Sí, estos sujetos amenazaron a esta mujer con un destornillador. Eso es lo que nos contó cuando nosotros pudimos hablar con ella, un hecho bastante preocupante. Ella ella había llegado hace solo 10 minutos a su casa después de comprar el pan allí en Avenida Cerrillos, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Es cuando ahí escucha varios ruidos que estos hombres finalmente lo que estaban haciendo era forzar el ingreso de su casa. Y cuando ya están adentro, esta mujer estaba en el segundo piso, pero estos sujetos llegaron hasta allí y la golpearon en reiteradas oportunidades y la amarraron en sus brazos y también en sus piernas, y es en ese momento cuando comienzan a amenazarla con este destornillador y también golpeándola para que les entregue las especies de valor, en este caso el dinero en efectivo que tenía esta mujer de 68 años. Después de algunos minutos es que finalmente ella indica dónde estaba este dinero encima de un mueble y estos sujetos finalmente se dan a la fuga. Los invito a que pasemos a revisar mejor las declaraciones de esta víctima, esta mujer de 68 años que sufrió este millonario robo allí en su casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Sentí ruido, como que estaban tirando algo y después nuevamente. Ya a esa altura yo ya había subido al segundo piso a abrir la cortina porque ya hacía calor. Y me doy vuelta y me agarran de las manos y me dan una vuelta así, me tiran al piso, que me golpearon el hombro. Y eran 2 personas. Así que yo pensé que estaba viviendo una pesadilla. Me tiraron al suelo, cortaron los cables del televisor, que después me di cuenta, me amarraron las manos atrás, los pies en la altura de los tobillos, que te voy a matar, que dónde está la plata, que venimos dateados. Eso es lo que nos contaba esta víctima de este millonario robo, como les decía, 5 millones de pesos que terminan robando desde su domicilio. Estos hombres finalmente se dan a la fuga a pie. Sin embargo, los testigos, los vecinos, quienes también pudieron percatarse de lo que estaba ocurriendo, indicaron de que después de algunas cuadras estos sujetos aparentemente habrían huido en un vehículo que se encontraba allí y de esa forma es que se dan a la fuga en dirección desconocida. ¿Qué ocurre? Que esta víctima, esta mujer de 68 años, lo que hace es zafarse de las ataduras que tenía y ahí contacta por teléfono a uno de sus vecinos y comienzan a llegar poco a poco para prestarle auxilio. Estaba golpeada en varias partes de su cuerpo y es por eso que tuvo que ser trasladada hasta un centro asistencial, en donde posteriormente después pudo poner la denuncia a Carabineros, y por eso también los invito a que pasemos a revisar las declaraciones de los vecinos bastante preocupados por lo que ocurrió. Indican de que hechos delictuales de este tipo no ha sido el primero, y también los invito a que pasemos a también ver las declaraciones de Carabineros sobre esta situación.
Verla quedamos muy impactados porque fue algo muy fuerte. Le patearon su puerta del jardín y la de adentro y ingresaron. La amarraron, ella gritaba pidiendo auxilio y todo, pero igual le robaron muchas cosas. Fue chocante porque entrar a una casa, patearte las puertas, ¿cierto? Romperte tu puerta y entrar a la mala y golpearte primero que nada y después robarte. Yo no entiendo, pero a una mujer, pues viejo. Estamos en una constante preocupación, no solo en la noche, sino durante el día. Lo que pasó aquí a la vecina pasó a las 6 de la tarde. Entonces, no es que tengas que tener cuidado tú en la noche, sino que es durante todo el día. Equipos especializados de carabineros levantan evidencia y realizan peritajes necesarios para dar con el paradero de los delincuentes que ingresaron a un domicilio particular en la comuna de Pero y Reserva, en donde se encontraba la dueña de casa, a quienes redujeron resultando con lesiones leves. En tanto, los antisociales sustrajeron 5 millones de pesos en efectivo, los cuales se encontraban en el interior de un mueble del domicilio. Preocupante situación ahí comunicada a esa vecina, un hecho que ocurre a las 6 de la tarde, no en la noche, como muchas veces pensaríamos que ocurrirían este tipo de situaciones. Es por eso que también la policía está realizando todas las labores necesarias para poder dar con el paradero de estas 2 personas quienes entraron a esta casa, golpearon a la propia dueña de casa, una mujer de 68 años, y finalmente se dieron a la fuga con una cifra millonaria, 5 millones de pesos, como le decían, muchachos. Claro. Bien, muchas gracias, Kevin. Nos quedamos muy atentos además a las repercusiones que pueda tener este caso también en términos de la seguridad en Pedro Aguirre Cerda. Muchas gracias, Kevin. Chao, buen día. Vamos a hablar del plan de ayuda económica que entregó el gobierno, lo presentó ayer. Esto se esperaba para fines del año pasado, pero se fueron dilatando las cosas. Aquí hay medidas concretas que el gobierno pretende implementar previa aprobación en el Congreso de algunas ayudas económicas para que la gente pueda subsanar mejor el momento en el que estamos atravesando. Y algunas son transferencias además directas y hay otros beneficios a los cuales se debe postular. Sí. El desglose de estas 7 medidas, una de ellas es el bono marzo, el que conocemos tradicionalmente como bono marzo, o el aporte familiar permanente, que va a beneficiar a 3 millones de personas y será un aporte total, se espera, de 120.000 pesos. ¿Por qué razón? Claro. Porque hay una primera parte que es la que se va a depositar de forma inmediata, pero la segunda parte tiene que ser aprobado esto por el Congreso. Claro, y después viene el bolsillo familiar electrónico, que es el aporte que va a hacer el Estado de un monto para ir subsanando las compras de alimentos. Esto es la cuenta RUT, y de esta manera también ir aportando para paliar el alza que han tenido los alimentos principalmente en el último tiempo. Claro, será de 13.500 pesos ese monto que va directo a estas cuentas. También, muy importante, se va a incrementar en un 20% y de forma permanente el monto de la asignación familiar y el subsidio único familiar. Sí, y además viene un convenio de rebaja en los medicamentos, la ampliación del PAE, se extiende la postulación al IFE laboral y los créditos al sector de la construcción. Sí, es importante además en el otro aspecto, lo que tiene que ver relación con el bolsillo familiar electrónico, que ya hay un detalle, que es el que vamos a especificar, que es una transferencia directa para la compra de alimentos a través de la cuenta RUT. Por cada compra se va a aportar el 20% del total, ayudando a compensar el alza, por ejemplo, en el costo de la vida. Esto a propósito de lo que del alza sostenida de los alimentos que viene durante el último tiempo. Hay un ejemplo. Si se compra, por ejemplo, un almacén de barrio, por ejemplo, la compra fue de un total de 20.000 pesos, el monto aportado es de 4.000. Corresponde ahí a ese al 20% de los 20.000. Pero ese monto que está depositado en esa cuenta va a ser solamente, o va a estar disponible para en el caso de compras de alimentos. Es muy buena esa medida también. Cómo se hace ahí también cómo se separa, cómo se separa y cómo se hace finalmente ese pago. Sí, porque además la gente no va a poder utilizar este monto para otro ítem que no sea comprar alimentos. O sea, está pensado y diseñado el sistema para que precisamente se utilice en esto, que ha sido uno de los ítems que más ha encarecido el costo de la vida en el último tiempo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Boric sobre el bolsillo familiar electrónico. Además, vamos a crear una innovación que es el bolsillo familiar electrónico, que consistirá en una transferencia estatal de 13.500 pesos mensuales por carga, o sea, por cada hijo o por cada persona en situación de discapacidad que esté en un hogar, no solamente por un mes, no solamente por 2, sino por 8 meses, justamente para ayudar a enfrentar el alza del costo de la vida de las familias, y esto es algo que se va a notar
en el bolsillo de quienes nos están escuchando. Ya, hay otro ítem que es bien interesante, sobre todo por la controversia que ha causado en el último tiempo, el tema del precio de los medicamentos. Sí. Y aquí se anuncia un convenio de rebaja. Esto por convenios directos que tendría el Estado con cadenas de farmacias, lo que permitiría aumentar de 2.700 a 6.900 aumenta el stock. Los medicamentos con descuentos. O sea, la cantidad de medicamentos que se incluye es bastante más alta. De 2.700 medicamentos que tienen descuento hoy día a 6.900. Se ampliaría el rango entonces, la cantidad de medicamentos que tendrían descuento y que podrían disminuir en un 32% su valor. Claro, ese es un tema, un aspecto importante dentro de estas 7 medidas que han sido anunciadas. Y lo otro tiene que ver además relación, bueno, está la ampliación del PAE acá, además donde se busca beneficiar a niños, niñas, sí, adolescentes, por ejemplo, que habían quedado fuera de otros beneficios, cerca de 900.000 personas. Y lo otro tiene relación con la postulación del IFE laboral, que ahí sí, a diferencia de las otras medidas que son de transferencia directa y donde además no se necesita postular esos beneficios, a eso sí se requiere postular y ya sí se va a informar oportunamente de aquello, porque eso tiene relación además con el empleo. Las nuevas contrataciones. Claro que sí. Ahora, el presidente Boric también anunció que se va a ampliar el programa de alimentación escolar a 50.000 niñas y niños de pre-kinder y kinder de colegios públicos y se va a aumentar en 5.000 pesos más la beca de alimentación para la educación superior. Así que ahí también hay aportes que van destinados en el mismo sentido, ¿no es cierto? Creo yo que aquí están los grandes temas que marcan la situación actual económica de nuestro país. La alimentación, con subsidios directos a la alimentación, el empleo, también con un respaldo para que con la extensión del IFE laboral y los medicamentos, que son otro de los ítems en los que gastan mucho dinero los chilenos. Sí, bueno, más adelante vamos a estar ya con la ministra del Trabajo, Janet Jara, sí, abordando este tema, aclarando además algunas dudas, sobre todo lo que ocurre, por ejemplo, en el caso del bolsillo familiar electrónico y en el caso del bono marzo, que requiere además de una segunda parte que debe ser aprobada, ese bono por el Congreso. Claro que sí. Vamos a la pausa cortita y regresamos con más. Espérenos. Son las 7 de la mañana en punto y a esta hora vamos a hablar del caso de un joven de 18 años que permanece todavía en estado grave después de haber sufrido un brutal golpe, esto durante la noche de Año Nuevo, tras asistir a una celebración en la Sala Gente, ¿no?, que está ubicada en Apoquindo. Estamos con María Paz Arancibia. María Paz, porque se está iniciando recién la investigación de qué es lo que realmente ocurrió en ese lugar. Las cámaras de seguridad han sido clave para determinar cuántas personas participaron y los detalles de esta agresión, ¿no? Buenos días. Buen día. Muy buenos días, así es, una situación que mantiene muy preocupada y trabajando a la Fiscalía Oriente, pero también mantiene conmovidos y en alerta a los vecinos del eje Apoquindo. Ellos han dicho que se trata de un sector bastante problemático a propósito de las constantes fiestas que se realizan en este centro de eventos Sala Gente. Pues bien, este 31 de diciembre se estaba desarrollando una fiesta de Año Nuevo en ese lugar y a eso de las 7 de la mañana, cuando ya el público sale de esta discoteca, es que las cámaras de seguridad registran esta situación, una brutal golpiza a un joven de solo 18 años. Él, por suerte, salió de riesgo vital, aunque se mantiene en estado crítico internado en la clínica alemana. Y su familia está realmente preocupada y están buscando a los responsables. Hasta el momento no hay ningún detenido por esta golpiza. Sin embargo, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones ya se encuentra trabajando en poder encontrar, gracias a las cámaras de seguridad, entonces, a los responsables. Quiero que pasemos a revisar entonces la conmoción que este hecho ha generado en la familia de este joven de 18 años. Escuchemos al papá de la víctima. Como familia es la típica llamada que un 1 de enero que ni un padre quiere recibir en este país. Fue trasladado a clínica alemana, entró con un cuadro, un TEC cerrado, un golpe craneal fatal, abarcándole toda la zona del oído. Estuvo 2 días con riesgo vital. En estos momentos está en la UCI. Descartamos que sea otro evento contra tercero o haya uno involucrado o dos personas más en este evento. Ha transcurrido ya 3-4 días. Es toda una noticia fresca. Esperamos que ya luego hayan resultados a través de las cámaras de la municipalidad.
Bueno, eso puede resultar ser clave, Karina. Por una parte, María Paz, las cámaras de seguridad con las que se pueda contar en ese sector. Es una comuna además que cuenta con varias cámaras de seguridad. Acá se debe realizar todo un rastreo, un seguimiento de parte de los equipos investigativos. Y claro, acá esperemos que pueda dar resultado porque la angustia de esta familia es tremenda. Y lo otro es que todavía, María Paz, no hay 100% claridad de qué es lo que le provoca el traumatismo a él. Porque según lo que nos contaba el papá ayer en la tarde en Contigo en Directo, un neurólogo de la clínica alemana donde él está internado le habría comentado que podría haber sido golpeado con un elemento contundente. Esto porque él tiene la lesión, abarca hasta el oído. O sea, no es solamente la parte de la cabeza, sino que también el oído. Claro, un palo, un fierro. Un palo, un fierro, pensando en un elemento contundente. Pero también existiría la posibilidad de que él, al ser golpeado, hubiera caído y producto de la caída se hubiera golpeado con parte de la solera, ¿no? Y ahí también están las diferentes hipótesis que maneja hoy día la Fiscalía, ¿no? Claro, son dos tesis fuertes que se levantan a esta hora y que es muy importante se puedan esclarecer, porque un elemento contundente, varios golpes probablemente podrían haberle causado este traumatismo, pero también existe la posibilidad de la caída. Es algo que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones ya se encuentra investigando. Pero también es importante, a propósito de que los jóvenes rindieron hace muy pocos días la PAES, comentar que este joven tenía la intención de ingresar a estudiar Ingeniería Comercial a la Universidad Católica o a la Universidad de Chile. Además, la familia comentaba que le fue muy bien en su prueba. Esperemos que se recupere, que salga de este estado crítico y que, por supuesto, la Fiscalía, en este caso, pueda esclarecer los hechos. Los vecinos se mantienen preocupados. El eje de Apoquindo, ya han dicho, es muy problemático y que durante toda la semana, entonces, es que se encuentran con estas situaciones. Gente que orina en los edificios, que terminan botados en las calles, dicen muchos vecinos incluso. Pasemos a escucharlos porque necesitan más apoyo de las autoridades y la municipalidad, han dicho. Revisemos. En la noche se ve mucho ruido, mucho grito, pelea, quiebran botellas, toman mucho trago afuera. Está peligrosísimo y no es de ahora, sí, ahora ha aumentado, es peor. Me he asomado y sí he visto cuando están en peleas, a patadas. Común, la verdad. Sí. Desagradable porque hay mucha bulla. Se sienten los motores tipo 4 o 5 de la mañana, que creo que hay carreras clandestinas. Pero sí, los vecinos creo que están haciendo una campaña para tratar de que se vaya a la discoteca. Ahora, también es importante aclarar un punto. Esta discoteca lleva años, décadas en ese lugar. Primero como discoteca Gente durante la década de los 80, con un panorama completamente distinto al que estamos viendo hoy día, ahora ya con otro nombre. Pero también aquí se tiene que aclarar qué es lo que está pasando afuera. Si es que esto es un delito o si las personas que protagonizan esto buscan robar, porque eso tampoco estaba claro, si es que a él le habían buscado robar el celular o no, o si esto es el ánimo de generar una pelea, un conflicto, como se alcanza a ver en algunas imágenes donde hay como una especie de desafío a algunos jóvenes, tratar de pegarles golpes. ¿Es un conflicto o aquí hay delincuencia? Eso también es importante, María Paz, para la tranquilidad de los vecinos. Sí, eso no ha quedado claro, porque acá lo concreto sí es que él no fue encontrado sin su celular. Claro. Pero no se sabe si la intención fue robarle el teléfono, propiamente tal como un acto delictivo, porque a veces también suele ocurrir que dentro de otra acción le pueden robar un teléfono celular para despistar a un equipo policial después. Sin duda. Ahora, lo otro, sumar también que él, como está tan grave, María Paz, ha sido muy difícil también para su familia conversar con él a fondo respecto de lo que pasó. Poco a poco ha ido revelando algunos detalles, pero más encima estaba solo en el momento de la agresión. Claro, sin duda su declaración va a ser fundamental, muy relevante en el desarrollo de esta investigación, pero desde luego habrá que esperar que él se recupere del todo. Esperemos que así sea. Bueno, también es importante decir que la alcaldesa Daniela Peñalosa ha sido muy enfática en condenar estos hechos, en prestar todo el apoyo a la Fiscalía para que se pueda investigar esta situación. Ya sabemos que van a ser claves las cámaras de seguridad para poder llegar a los responsables y ha dicho que en el sector se van a instalar
más patrullas y también hizo el llamado a todas las personas a que denuncien al Fono Ayuda 1402. Pasemos a escuchar entonces a Daniela Peñalosa, la alcaldesa de la comuna de Las Condes. Nuestras cámaras municipales captaron todas las imágenes de la pelea, imágenes que están a disposición de la Fiscalía para que pueda realizar la correcta investigación. Así también los equipos de psicólogos están acompañando a la familia de este joven, cuyo estado de salud sigue siendo crítico. Vamos a reforzar la presencia del 1402, de nuestros inspectores y también de las patrullas alrededor del lugar donde ocurrieron estos hechos. Un hecho traumático en todo sentido, tanto por las lesiones graves con las que queda este joven de 18 años, también por el trauma que hoy viven sus familiares que sin duda no esperaban recibir este 2023 con tan lamentable noticia, y también preocupante lo que está ocurriendo en el eje Apoquindo a propósito de estas fiestas. Los vecinos dicen además que generalmente los mayores desórdenes se producen cuando en las fiestas van gente más joven, ¿no? Adolescentes. Ellos dicen que durante los días que esta discoteca funciona como un centro de eventos, para eventos corporativos y de orden de esta naturaleza, las cosas no terminan tan mal como cuando se realizan estas fiestas como el Año Nuevo, que ya estaba muy publicitado que iba a ser hasta el amanecer. Así sucedió. A las 7 de la mañana entonces se provoca esta gran golpiza a esta joven, y ahora la familia espera, por supuesto, respuestas irresponsables. Sin duda, María Paz, nos quedamos muy atentos a la investigación del caso, pero también a la evolución que esperamos sea favorable lo antes posible para este joven. Muchas gracias, buenos días. Buen día. Bien, y vamos a revisar a continuación también para que estén bien informados. Las claves del día, claro que sí. Bueno, el presidente Boric anunció un nuevo paquete de ayudas sociales. Se duplica el bono marzo y se crea el bolsillo familiar electrónico, una iniciativa que va a permitir descuentos en la compra de alimentos a través de la cuenta RUT. Estas son parte de las 7 medidas que ahora deberán ser discutidas y respaldadas por el Congreso. Un joven quedó con lesiones graves tras lanzarse al agua desde un acantilado de casi 30 metros de altura en Angola, en la región de la Araucanía. El afectado, que hizo el salto junto a un amigo, tuvo que ser rescatado por personal de bomberos para ser trasladado a un recinto de urgencia. Y sigue escalando la polémica por los indultos otorgados por el presidente de la República a 13 condenados. Uno de los beneficiados es Luis Castillo Opaso, quien contaba con un amplio prontuario con 5 condenas por hurtos, lesiones y robo. La ministra del Interior justificó el indulto asegurando que siempre son personas que tienen algún reproche de la justicia. Una adulta mayor de 68 años fue golpeada y amarrada por delincuentes que entraron a robar su casa en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Este hecho provocó indignación entre los vecinos, quienes después de trasladarla a un centro asistencial encabezaron una protesta para pedir mayor seguridad en el sector. Bueno, y tras un intenso operativo fue capturado Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, ex líder del cartel de Sinaloa en México. La detención ha generado varios disturbios e incidentes en la ciudad de Culiacán, donde hasta el momento se reportan al menos 6 muertos y cerca de 30 personas lesionadas. Y el alcalde de Valparaíso, junto a otras autoridades de la zona, están pidiendo la creación de una policía del turismo ante los casos delictuales que afectan a los visitantes. Es una política que ya existe en otros países y que genera debate y opiniones divididas. Estamos de vuelta, sí. Karina, 7 de la mañana con 26, porque para contarle más que la Policía de Investigaciones detuvo a una mujer que está presuntamente involucrada en un violento asalto que sufrió hace algunas semanas un párroco en la comuna de Peñaflor. Él incluso quedó en esa oportunidad en estado crítico y hoy se está recuperando de sus lesiones. Kevin, tú tienes más detalles de cómo se concreta la detención de esta mujer. Buen día. Sí,
este párroco que quedó con derrame cerebral. Las lesiones fueron bastante graves las que sufrió el día 16 de diciembre, producto de una pareja, un hombre y una mujer, que llegaron hasta la casa parroquial ahí en Peñaflor para ingresar. De hecho, fue durante la noche. Ingresaron y golpearon directamente a este sacerdote Osvaldo Caro, de 80 años. Lo golpearon, incluso lo amarraron en el cuello. Un hecho muy preocupante que ocurrió entonces. Esta pareja se dio la fuga. Sin embargo, durante las últimas horas ya la justicia detuvo a esta mujer, la principal responsable, digámoslo así, que por supuesto fue detenida durante las últimas horas, como les contaba, y pasará a primer control de detención durante esta jornada. Esta mujer, que habría participado presumiblemente en este delito, que golpeándolo, ¿cierto?, como les decía, en diversas partes del cuerpo a este párroco para poder robar un monto cercano al $1.000.000 que se encontraba allí, unos ahorros de la parroquia de la comuna de Peñaflor, que estaba destinado a poder reparar esta parroquia que había sido dañada después del terremoto del 27 de febrero. Es por eso también que los invito a que pasemos a revisar mejor las declaraciones de la Policía de Investigaciones, quienes entregaron mayores antecedentes sobre la detención de esta principal imputada sobre este hecho. La mujer, acompañada de un segundo sujeto, ingresaron a la casa particular del párroco, donde luego de agredirlo físicamente, sustrajeron diversas especies y dinero en efectivo. Se comunicó de la situación al Ministerio Público, quien dispuso que la mujer fuera puesta a disposición del juzgado de garantía respectivo. Tipo 3:15, 3, por ahí esa hora, me desperté solo. Lo primero que sentí era que tenía mucho dolor en la cara, ¿no?, en la frente, ¿no?, en la nariz, etcétera. Y aparecieron dos personas encima mío. Un hombre que aquí en el lado izquierdo, ¿no?, una pierna encima mío ahí, y una dama, una mujer, ¿no?, que me decía, cállate, no hables, y el varón, ¿dónde está la plata? Esas son las preguntas que me hacía. Vamos a quedar bastante atentos sobre lo que ocurra, muchachos, durante esta mañana, esta jornada, porque va a pasar a control de detención esta mujer adulta que fue detenida, que fue encontrada en la calle por la Policía de Investigaciones. Fue detenida entonces para así saber más con claridad qué es lo que ocurrió. Esta mujer, que no andaba sola, como les decía, una pareja que llegó hasta la parroquia para poder golpear a este sacerdote, que quedó bastante grave y que hasta ahora se encuentra recuperándose de sus lesiones producto de los golpes que recibió de esta pareja. Bien, muchas gracias, Kevin. Ha tenido una evolución favorable este párroco y quedamos pendientes de la investigación, además, porque falta detener a una persona. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Bien, estábamos revisando hace algunos momentos lo relacionado con las medidas económicas que han sido anunciadas por el gobierno. El presidente ayer lo señaló en esta gira al sur de nuestro país. Estamos ahora con la ministra del Trabajo, Janet Jara, para poder aclarar también algunas dudas. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ministra, buenos días. Muy buenos días. Hola, un gusto estar con ustedes. Bueno, ministra, quería partir consultándole con respecto al bono marzo o el aporte familiar permanente, que es una de las medidas que tiene ahí una modificación, se duplica este aporte a 120.000 pesos. Sí está asegurado un primer pago justamente en el mes de marzo, pero el otro también está supeditado a una discusión que se debe dar en el Congreso. ¿Cuándo debiese pagarse esa segunda cuota, ese segundo bono? ¿Y qué pasa si eventualmente se pueda entrampar eso en el Congreso? Que esperemos que eso no ocurra. Sí, bueno, el objetivo de esta ayuda es poder llegar rápidamente, ¿cierto?, a quienes son actualmente beneficiarios del bono marzo. Son 1,5 millones de hogares, Pato, pero alcanza a pagar como más de 3 millones de bono marzo, porque se paga por carga, entonces por asignatario de SUF, por causante, perdón, de asignación familiar, de subsidio único familiar. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como política, como país? Cuando se le cambia el nombre al bono marzo y se le coloca aporte familiar permanente, es porque esto se legisla ya para siempre, y no año a año. No sé si se acuerdan que antes todos los años había que estar sacando una ley.
Ahora lo que vamos a hacer es duplicar el apoyo del bono marzo, que está alrededor de 58.000 pesos, 58.800 pesos, y la idea es llegar a 120.000 pesos, para lo cual tenemos que ingresar una ley, que la vamos a ingresar los primeros días de la próxima semana, así lo ha dispuesto el presidente, para que las ayudas estén oportunamente, y es bien probable que su tramitación sea bastante expedita, la verdad. En este tipo de cosas, a pesar de los debates que son en la política a veces tan polarizantes o tan de posiciones, en este tipo de cosas como las ayudas sociales solemos encontrarnos más rápidamente todos en el Congreso Nacional, y esperamos que esté pronto legislada para que la primera cuota del bono marzo, que usualmente ya se empieza a pagar como del 20 de febrero en adelante, lo paga el Instituto de Previsión Social, y podamos ojalá tener la ley lista para que la segunda cuota la paguemos en marzo. Ahora, las personas no tienen que postular, eso también es importante dejarlo claro, es automático esto. Claro, es automático en términos también de que se duplica el beneficio, me imagino, una vez aprobado, ¿no? El bolsillo familiar electrónico, ministra, que es una medida nueva. Esta es una figura nueva que se entrega y se plantea desde el punto de vista de los alimentos, ¿no? Si nos pudiera contar cómo va a funcionar y qué va a pasar, por ejemplo, para aquellas personas que no tienen cuenta RUT, que lo que se ha señalado es que se iba a descontar este monto o se va a entregar este aporte por parte del Estado a través de la cuenta RUT, ¿no? Sí, bueno, para despejar lo que consulta Karina, lo primero es que este es un beneficio que se va a pagar a través de la cuenta RUT. Por tanto, quienes no tienen cuenta RUT tienen por cierta hora toda la posibilidad, todo el tiempo previo para abrir una cuenta RUT, ya sea por internet o en Banco Estado. ¿Cómo va a operar este bolsillo electrónico? ¿Y por qué se llama también bolsillo? Porque hay que imaginarse la cuenta RUT con un bolsillo adentro de ella, con un espacio dentro de ella, en la cual se va a hacer este depósito de 13.500 pesos por cada carga. En Chile, en promedio, los hogares tienen 2 cargas, entonces estamos hablando que se van a depositar aproximadamente estos 27.000 pesos por hogar, en el cual las personas, cuando vayan a comprar alimentos a un almacén o a un supermercado, se les va a hacer un descuento en su boleta automático, que se va a descontar a la vez de esta cuenta bolsillo electrónico que va a tener en la cuenta RUT, y que va a ser hasta del 20% de la compra. ¿Para qué? Para también ir paliando el efecto que ha tenido la inflación en el bolsillo de las personas. Ahora, si una persona no tuviera, por ejemplo, depositado dinero en su cuenta RUT, pero sí tiene este aporte en el bolsillo electrónico, igualmente lo va a poder usar, ¿ya? Lo que sí, que condición habilitante va a ser que la persona tenga cuenta RUT. Por eso hay que, quienes no tienen, asistir, acercarse al banco. Ya, pero de esta manera está planteado, ministra, para que las personas no utilicen ese dinero en otra cosa que no sea alimentos, ¿no? Claro, lo que pasa es que todo esto viene de un acuerdo que nosotros tomamos con la CUT cuando se reajustó el salario mínimo, no sé si se acuerdan, porque fue el reajuste del salario mínimo, que a todo esto ahora en enero está en 410.000 pesos, también por efecto de ayudar a compensar la inflación, pero además se pidieron varias medidas complementarias por parte de la Organización de Trabajadores, y una de ellas fue el aporte complementario para las variaciones en la canasta básica, que en ese minuto ya lo queríamos implementar a través de algún medio electrónico, que nos permitiera, cierto, que las personas tuvieran más oportunidad, más rápido, pudieran ocuparlo más rápidamente y no hacer toda esta vuelta larga que a veces tenemos que hacer en el Estado. Y bueno, como esto se demora un tiempo porque hay que coordinarlo con el Banco del Estado, con el Instituto de Previsión Social, ahora lo vamos a poder implementar para este efecto, que es para ayudar a paliar las diferencias en los precios de los alimentos. Pero si uno lo mira en perspectiva, este bolsillo electrónico nos va a poder servir hacia adelante como país para muchas otras iniciativas, porque no sé, pues por ejemplo, ahora mismo la ayuda de los incendios que se está entregando en la quinta región, el Bonancero, como se le llamaba, que anunció... Claro, va a ser mucho más rápido, entonces hay que estar preparado también para esas contingencias. Ministra, con respecto a este paquete de ayudas económicas, son 7, acá hay transferencias directas. ¿Consideran ustedes, esto se planteó, me imagino, con el ministro Marcel, si es que esto no tiene, por ejemplo, un efecto en la presión inflacionaria, y si es que en cierta medida, además, de alguna manera se pretende frenar esta idea del autopréstamo, por ejemplo?
Bueno, el presidente lo que nos ha encargado es que se busquen apoyos para las familias y también ha manifestado que cada vez que el país lo vaya requiriendo, y por cierto con un sentido de responsabilidad, las arcas fiscales estén también a disposición para poder hacerlo, se va a entregar ayuda a las familias. Esto no tiene que ver con el debate de un tema en particular hoy día en el Parlamento como el autopréstamo, porque es algo que el presidente nos encargó hace tiempo, digamos. Este programa o este apoyo social ahora se complementa con lo que ya se ha hecho, con el copago cero a FONASA, con el alza en el salario mínimo y el subsidio a las pymes, con todo lo que ha sido de tener el alza en los precios del transporte, la estabilización de las bencinas. Entonces se ha ido tomando un conjunto de medidas, dentro de las cuales ahora corresponde esta transferencia. Y respecto a la inflación, también el presidente lo ha señalado, el ministro de Hacienda ayer lo reiteró. Estas son medidas que buscan apoyar a las familias en un momento en el cual esperamos que empecemos a salir de este ajuste económico que hemos vivido a partir de la crisis sanitaria y también social que se produjo con el COVID, pero que lo que busca es darle un apoyo a las familias, porque esperamos ya, ¿cierto? Y se proyecta que a partir del segundo trimestre de este año 2023 se produzca el punto de inflexión en la economía y podamos empezar con una inflación más baja y con un crecimiento más acelerado. Claro, se plantean otras de las medidas, por ejemplo, ministra, el incremento en forma permanente de un 20% del monto de la asignación familiar y del subsidio único familiar. ¿Esto significa que ese monto no se va a reducir? ¿No es circunstancial por la situación económica que estamos viviendo, sino que de aquí en adelante va a quedar aumentado? Claro, va a quedar aumentado para siempre. Es un reajuste que primero hay que señalar que también se había hecho en el marco del aumento del salario mínimo, porque usualmente se reajusta la asignación familiar y el subsidio único familiar, igual que el salario mínimo. Entonces, en este caso, estos dos beneficios que llegan a más de 1,5 millones de hogares, como comentaba, es muy parecido a los beneficiarios del bono marzo, con 3 millones de cargas, porque hay como dos causantes en promedio por hogar. Se había reajustado en 3 momentos. Recuerdan ustedes que habíamos pasado primero de 350.000 pesos salario mínimo a 380.000 en mayo, después a 400.000 en agosto y ahora a 410.000. Pero ahora se le entrega un nuevo refuerzo a estas ayudas y que están principalmente enfocadas en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, que son las principales causantes de asignación familiar y de subsidio único familiar. Pero junto con el aumento del 20% hay un anuncio que hizo el ministro Jackson, si me permiten, que me gustaría destacar que es muy importante. En Chile, para postular a estos beneficios, al subsidio único familiar y a la asignación familiar, las personas tienen que hacer unos trámites en los municipios. Entonces tiene que llevar el certificado de alumno regular del hijo o la hija, la copia de la libreta del control sano al consultorio, que ir cumpliendo ciertos requisitos. Pero por las mismas bases de datos que el Estado cuenta, desde que algunos años atrás hay registro social de hogares, se determinó que hay muchos niños en nuestro país que podrían recibir esta ayuda, sus padres por sus hijos, y que no la tienen porque no se han acercado a solicitarla. Así que se va a hacer también un proceso automatizado para que cerca de 900.000 niños puedan incorporarse también a estos beneficios que son permanentes y que traspasan de gobierno en gobierno. Independiente que sus familias no lo hayan hecho, ¿no? Claro. Eso independiente que las familias no lo hayan hecho. Claro, se va a hacer un proceso automático. ¿Ministra? Se va a hacer un proceso automático y la idea también es después de seguir creciendo en cobertura hacia más niños y niñas. Ministra, por último, también otro aspecto interesante tiene relación con este convenio directo con las cadenas farmacéuticas, que va a permitir además aumentar de 2.700 a 6.900 los medicamentos con descuento, y esto además va a implicar un descuento, ahí van a disminuir un 32% en promedio su valor. ¿Qué tipo de medicamento estamos hablando acá? ¿De qué manera es que se va a dar todo este proceso? Sí, bueno, todo el listado de los medicamentos está disponible en la página web de FONASA, así que ahí uno puede, digamos, buscarse justo el que a uno le toca o le necesita, está dentro del listado, pero claro, se aumenta casi a 7.000, 6.900 los medicamentos que están en este descuento, y un descuento que se duplica, porque estábamos con algunas farmacias, cerca de 200, y en casi toda la región, en Tarapacá no estábamos, y con algunos medicamentos, pero todos estos
esto se multiplica y se llega además a Tarapacá, a fin de poder dar un mayor descuento en tema de medicamentos. El director de FONASA ayer nos comentaba, ¿no?, que para esto las personas tienen que acercarse a las farmacias que están en convenio. En la página web de FONASA también están indicados el listado de medicamentos, así como también las farmacias, y a las personas las georreferencias automáticamente en función de su domicilio cuál es la farmacia más cercana para poder asistir a comprar el remedio. Y lo que hay que tener como requisito es ser beneficiario de FONASA, que son más de 15 millones de personas en nuestro país, y lo cual además se suma a esta iniciativa que está cursando desde septiembre del año pasado, que es muy importante, y que es el copago cero para todos los beneficiarios de FONASA, que ustedes saben que cuando las personas tenían que asistir a procedimientos médicos, ¿cierto?, muchas veces tenían que firmar pagaré, endeudarse y después pagar una deuda dentro de los centros de salud públicos, y hoy día eso está siendo todo absorbido por el Estado como un derecho. Sí, es importante aclararlo y hacer hincapié además en algunos de estos requisitos. Muchas gracias, ministra. Le queremos agradecer por esta entrevista a esta hora de la mañana. Gracias, ministra. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Solamente, si 5 segundos se me permiten, contarles que también viene medida social empleo. Se extiende el IFE laboral y se genera un fondo importante para créditos de la construcción, porque sabemos que genera mucho empleo y estamos preocupados y ocupados de hacernos cargo de todas las medidas que puedan fortalecer el empleo de los hombres y sobre todo de las mujeres en nuestro país. IFE laboral que hay que postular además, sí. Muchas gracias, ministra. Que tenga buen día. Gracias, ministra. Buenos días. 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a retomar el contacto con María Paz Arancibia hasta ahora para hablar del caso lamentable de un joven que quedó con lesiones graves después de haberse lanzado junto a un amigo en un piquero desde casi 30 metros de altura en Angol, María Paz. Y esta es una de las conductas que más se ha reiterado por parte de las autoridades, de que hay que evitar este tipo de riesgos, ¿no? Lamentablemente esto se repite. Buenos días. Así es, Karina, muy buenos días, claro, porque llega la temporada estival y con ello también aumentan las conductas temerarias, ¿no? Bañistas temerarios, que tal como ustedes ven en imágenes, estas son imágenes sensibles, podemos observar dos jóvenes que se lanzan desde casi 30 metros de altura. Esto ocurrió en el centro turístico Canteras de Deuco, en la comuna de Angol, región de la Araucanía. Esto ocurrió este jueves y es Bomberos quien se entera de esta situación cuando guías turísticos que se encontraban en el lugar hacen el llamado tras escuchar los gritos de socorro de estos jóvenes después de este salto tan riesgoso. Bomberos llega al lugar, intenta rescatar a los jóvenes, si bien ambos caen al agua, uno de ellos resulta con lesiones graves producto de que al parecer cae en la superficie del lago. Y esto es lo que ocurre cuando las personas realizan estos actos, estos piqueros, ¿no? Como ya hemos visto, porque año tras año aumentan lamentablemente la cifra de accidentes en ríos, lagos, playas, producto de estos saltos que no deben realizarse bajo ninguna circunstancia. Quiero que pasemos a revisar entonces las primeras declaraciones de bomberos que llega al lugar al rescate de este joven. Uno de ellos sale lamentablemente muy mal herido, y también de este guía turístico que minutos después de este salto se acerca al lugar para ver lo sucedido y también ayuda a estos amigos. Escuchemos. Por los antecedentes que se reúnen dicen que se tiraron desde la cruz, no lograron entrar al agua y sufrieron la caída por el cerro hacia abajo. El mayor detalle de las lesiones los tiene el Servicio de Salud, se trabajó en la inmovilización, la persona estaba consciente. Por los antecedentes que se estaban reuniendo decían que las personas no eran de acá de la comuna de Angol. Mira, resulta que un chico de los que trabaja en nuestro sector, en el sector Cantera de Deuco, nos pidió ayuda, porque un chico acá tuvo un accidente saltando de la roca a las canteras y nosotros no dudamos en prestar ayuda. En este caso yo, como guía de turismo de aventura, tengo cursos de rescate y de primer auxilio, entonces no dudé en prestar ayuda. Fue en colaboración con bomberos y con la gente del lugar, los amigos del chico, pudimos sacarlo del sector. Era un joven de 22 años, me parece, era de Santiago, por lo que logramos conversar con los chicos. Claro, saltaron dos, pero uno fue el que quedó con un poco más de daño. Seguramente, claro, fue
un salto mal ejecutado. Ahora, aquí hay varios factores que influyen, y que tiene que ver con la profundidad del lugar donde se lanzan, pero también el peso de la persona. La distancia, además. Porque, sí. Es bien distinto caer desde una distancia de 2 metros a esa altura que estamos viendo allí. Además, por una parte, ahí comentaba que era una persona que era de Santiago, no tenía un conocimiento tampoco del lugar. Pero más allá de eso, es sumamente arriesgado realizar este tipo de maniobra, porque acá puede haber distintos factores en que una persona puede accidentarse en verano, en la playa o en un lago. Pero acá estamos viendo que, yo creo que todos estamos de acuerdo que es una acción que no debía haberse realizado. No, y una acción que además le puede costar la vida a María Paz, porque... O dejarlo con graves secuelas. Con graves secuelas también, porque tuvo la suerte de que estaba con un amigo, de que lo pudieron rescatar a tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona, pero podría haber estado solo y en esas circunstancias es mucho más difícil poder llegar con un rescate a tiempo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros conversábamos con especialistas en rehabilitación y ellos eran muy enfáticos en aclarar que este tipo de acciones, estos piqueros, no es recomendable que se hagan bajo ninguna circunstancia. El doctor con el que conversamos nos explicaba que ya 2 metros de profundidad es un número que debería considerarse para no saltar bajo ningún motivo. Y la altura, que eran 30 metros, este guía turístico que conocía el lugar nos especificaba que eran 27, un poquito más, también es una cifra, es una condición por la que se debe descartar cualquier tipo de piquero, de salto, por muy divertido que resulte, por muy vacaciones anheladas entre amigos que se hayan programado, no se debe realizar porque esta altura es lo que nos explicaba, al caer un cuerpo al agua, el mar, en este caso el lago, es algo así como una superficie sólida. Es así de grave, es así de serio y desde luego las consecuencias a la salud en materia de discapacidad pueden ser realmente devastadoras. Es lo que nos va a explicar entonces este doctor a continuación. Escuchemos. Nosotros actualmente en Teletón tenemos cerca de 470 pacientes con lesiones medulares. La mayoría son traumáticos y de estos más o menos cerca de 50 pacientes lesionados medulares son producto de piqueros. Y estás hablando de personas que pueden quedar paralizadas desde el cuello para abajo o de la cintura para abajo, dependiendo de la lesión, con trastornos intestinales, con trastornos motores, sensitivos, funcionales. O sea, genera una discapacidad muy importante. Discapacidad, dificultades a nivel motor, neurológico, son solo algunas de las consecuencias por este tipo de acciones. Las autoridades locales de la comuna de Angol también estuvieron al tanto de lo que ocurrió. De hecho, el alcalde Enrique Neira también se manifestó muy preocupado. La comunidad está conmocionada, pero también hizo un importante llamado y urgente al autocuidado, a la responsabilidad individual de cada visitante que llega a este centro turístico de la comuna de Angol. Muy bonito, con panoramas muy divertidos, diversidad de panoramas, también con paisajes muy hermosos, pero era importante, decía él, destacar que la responsabilidad es individual y que ellos no tienen los recursos para cerrar este perímetro porque además queda fuera del radio urbano, pertenece al radio rural. Pasemos a escuchar entonces a Enrique Neire, alcalde de la comuna de Angol. Nosotros no tenemos las herramientas, los mecanismos ni los recursos necesarios como para cerrar un espacio de esta naturaleza. Por lo tanto, durante toda su vida, desde que existe, se ha manejado de la misma forma en base a la responsabilidad personal que debe tener cada persona que va a visitar un centro turístico. Y eso lo quiero destacar, porque nosotros como municipio no podemos poner inspectores municipales permanentes, pedirle a carabinero permanente, porque una vez al año hay personas que irresponsablemente hacen un mal uso de este espacio. Bueno, desde luego las autoridades de Angol, también los familiares de este muchacho, 2 jóvenes de Santiago de 22 y 26 años, se mantendrán muy pendientes de la evolución, específicamente de uno de los jóvenes que salió con lesiones graves producto de este salto desde casi 30 metros de altura en este centro turístico Canteras de Deuco en la región de la Araucanía. Y también hacer el llamado a evitar este tipo de saltos, de piqueros, incluso quienes tienen las capacidades y habilidades, quienes son deportistas de alto rendimiento, muchas veces sufren accidentes.
desde luego descartar que cualquier persona lo haga, más si no se tiene conocimiento del lugar. Claro que sí. Muchas gracias, María Paz, por todos los detalles y, por supuesto, sigue siendo válido reiterar una y otra vez este mensaje porque, a pesar de eso, se siguen produciendo casos como este. Muchas gracias. Buenos días. Chao, buenos días. Vamos a ver qué es lo que está aconteciendo en México, Karina, sí, porque hay una situación bien caótica que se está viviendo en Sinaloa. Esto durante y tras la detención de Ovidio Guzmán, hijo de el Chapo Guzmán, quien era el otrora líder del cartel de Sinaloa. Claro. Esto ha desatado que incluso algunos grupos armados que respaldan al hijo del Chapo Guzmán intentaran impedir que fuese detenido. Acá estamos viendo incluso parte de las consecuencias, incluso con bloqueos de carretera, intentaron intervenir también el aeropuerto, claro. Pero finalmente sí se ha señalado que en medio de todo este mega operativo ha sido detenido y trasladado a un penal de máxima seguridad Ovidio Guzmán en las cercanías de Ciudad de México. Claro que sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Que lo que más llama la atención es todo el impacto que esto ha generado en la ciudad. ¿Por qué? Porque las autoridades, por ejemplo, el gobernador de la capital de Sinaloa está pidiendo a la población no salir de su casa a ese nivel. Bueno, y por lo tanto, lo que viene ahora son todos los detalles de este operativo. Fíjate que se han entregado detalles respecto de la operación que dicen fue resultado de 6 meses de trabajo de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia, que es el área donde habría regido este cartel del Pacífico, que es la organización que él lideraba y era encabezada por el hijo del Chapo Guzmán. Además, se agregó que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, en coordinación con la Fiscalía Mexicana y la Secretaría de Seguridad Pública, participaron en este operativo en conjunto en Culiacán, en el que además se detuvo a personal armado que se trasladaba en varias camionetas. Con ese personal armado es que ellos trataron de impedir la captura del hijo del Chapo. Sí, e incluso, claro, trataron de impedir ahí el despegue del avión que estaba trasladando al hijo del Chapo Guzmán, incluso afectando un vuelo comercial. Vamos a revisar justamente el ambiente de lo que ocurre allí. El operativo realizado por las fuerzas federales fue ejecutado de manera estratégica mediante el uso de inteligencia operativa y la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya, está bajo fuertes medidas de seguridad. Esto implicó también el que rodearan el sector donde él se iba trasladando. Fíjate que entregaban detalles la policía mexicana respecto de que las camionetas que lo rodeaban tenían blindaje hecho de manera artesanal, pero a ese nivel de abastecimiento de recursos es el que maneja el cartel del Pacífico para haber blindado las camionetas que lo custodiaban de una u otra manera, sí, ¿no? Bueno, van 6 personas fallecidas, cerca de 30 lesionados, y esto es un mega operativo, Karina, claro, donde había también bastante expectación de parte de las autoridades de quienes estaban ejecutando este operativo, puesto que hace algunos años también se intentó detener al hijo del Chapo sin éxito. En aquella oportunidad también hubo un enfrentamiento, una oposición, y debió desistir finalmente el propio gobierno. En aquella ocasión, claro, lo habían detenido inclusive, y en medio de la intención de poder trasladarlo se genera todo este enfrentamiento, y el presidente en esa ocasión entrega la instrucción a las policías de que finalmente desistan de aquello, puesto que podían verse también en peligro civiles o también los mismos funcionarios policiales. Y es lo mismo que está pasando ahora, porque se han registrado enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad y vehículos incendiados, por lo que están pidiendo a las autoridades resguardarse a la población en ese lugar en particular luego de esta detención, y vamos a ver cuáles son las medidas que se toman al respecto. Solamente agregar que todavía no está clara la participación de Estados Unidos en todo el operativo. Claro, porque hay cuentas ahí pendientes con Estados Unidos, se está viendo si es que va a ser o no extraditado. Cerramos esta edición de noticias, Karina. Muchísimas gracias por haberse informado junto a nosotros, que tengan un excelente fin de semana. Yo les voy a abandonar un tiempecito de descanso, de vacaciones, y por supuesto nos vamos a volver a reencontrar a fines de enero. Que tengas un merecido descanso. Gracias, nos vemos. Que tengan buen día. Un abrazo, seguimos por Pluto, eso sí, me queda todavía. Sí.